le cuesta mucho. Hola gente, hoy les voy a mostrar cómo cambiar una empaquetadura de un Maruti 800. En este auto se está mezclando el aceite con el refrigerante, por lo que el auto está humeando blanco y se nos hace urgente hacer esta reparación. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a usar la empaquetadura, en este caso es un Block F8B. Vamos a usar spray de cobre para cubrir la empaquetadura. Vamos a utilizar un torquímetro de 3 octavos y una llave, un chicharra. Vamos a utilizar un compresor de resorte de válvula. Vamos a utilizar un compuesto, una pasta para lijar las válvulas, para asentar las válvulas. Y vamos a utilizar el aceite y refrigerante para reemplazar al final. También vamos a utilizar lija metálica. Este bloque de aluminio sí que se puede usar lija de cualquier tienda. En este caso es lija de 80, después de 120 y de 150. Bueno, comenzamos a desmontar. Bueno, aquí ya se puede ver el estado del bloque, se puede ver cómo entró refrigerante, cómo se pasó a la cámara de combustión, podemos ver el estado de las paredes. Estas paredes claramente necesitan un bruñido, este bruñido lo haré en un video a futuro. Ahora podemos ver la empaquetadura y donde yo pienso que esta empaquetadura se pasó, se mezcló, se rompió. Así que vamos ahora a continuar limpiando la culata. Utilizando el compresor de resorte de válvulas, continuamos desarmando cada una de las válvulas y su resorte. Procuren siempre de utilizar guantes, lentes de seguridad y un paño para firmar la herramienta de compresión y el resto para proteger los ojos, obviamente. Con una hoja de cartonero procedemos a retirar los residuos que estén encima de la culata. Ahora vamos a medir la distorsión de la culata y si es que tiene alguno. Vamos a utilizar una regla metálica. Vamos a utilizar las especificaciones del manual, donde pide 0,05 milímetros de distorsión máxima. Vamos a utilizar una galga de 6 milímetros. En mi caso es de 6 y de 4, no tengo de 5, así que voy a utilizar la de 6. No se aprecia muy bien, pero en una parte de la culata esa galga pasa por debajo de la regla. Entonces eso quiere decir que necesitamos reparar esa superficie. Vamos a utilizar una lija con una madera, tienen que buscar una madera. Y vamos a comenzar a limpiar y reparar esa superficie.
limpiamos lo que más se pudo y se ven unas pequeñas fisuras en el bloque. Eso es parte ya del bloque en sí. Esperamos que el spray de cobre cubra esa fisura. A medida que se gasta la lija, se va reemplazando, se saca de la madera, se coloca otro pedazo nuevo y por cada capa se va echando WD-40. Se comienza con la 80, después vamos con la de 120 y terminamos con la de 150. Ahora vamos con el asentamiento de válvulas. Vamos a utilizar el compuesto que mencioné anteriormente. Este compuesto tiene dos partes, tiene la parte gruesa y parte fina. Primero se aplica la parte gruesa. En cada válvula procuramos de que no salte esta pasta a la guía de la válvula, si no esta válvula se daña la guía de la válvula y queda peor. Entonces vamos a echar el grueso primero, después echamos la fina y ahí cada uno ve con el método que se puede hacer. Yo intenté hacerlo con un taladro, no me resultó, terminé haciéndolo con la mano. Y al final dio resultado igual. Bueno, limpiamos todo y comenzamos a ensamblar. Ahora comenzamos a ensamblar las válvulas con el compresor de válvula y su correcto paño para no dañar la válvula. Vamos a aplicar spray de cobre en la empaquetadura. Yo le eché 3 capas, esperando aproximadamente 5 a 10 minutos entre cada capa. Al instalar la empaquetadura deben fijarse que el orificio del aceite quede bien alineado. Continuamos ensamblando. Les recomiendo que en una hoja anoten lo que dice el manual, los torques que recomienda el manual y la secuencia de torque. Ahora haremos el ajuste de válvulas. Para hacer este ajuste les recomiendo en una hoja tener anotados los valores que recomienda el manual. En este caso pide 0,15 milímetros para entrada y 0,18 para salida. Ir ajustando uno a uno e ir girando el eje de arriba, el camshaft. Comenzamos a rearmar. Rellenamos con aceite y refrigerante y vamos a ver cómo nos resultó. Prendió al tiro.